Gracias por continuar con nosotros en Global 21, el Mayo de París. De eso estamos conversando y voy a tomar, Pablo, dos ideas centrales que expuso Argel antes de irnos a la pausa. Una es el 68, de algún modo, como fuerza de cambio, fue derrotado. Y segundo, cuestionaba Argel que el motor hubiera sido el ocio o el aburrimiento. Entonces, me gustaría que hablaras en torno de esos dos temas. En relación al primero, ahora me viene a la mente una declaración de la filósofa húngara Agnes Heller, que algún día le preguntan qué significó o qué significa para usted la Revolución del 68. Dice, yo lo que veo es que esa revolución no cambió la estructura del barco, sino lo que cambió fue el océano sobre el que se desplaza el barco. Es decir, no era una revolución por la transformación económica, sino por la transformación de la vida. De la vida en el mejor sentido y amplio de la palabra. El vivir en el mundo, porque en los 60 y en el 68 está todo el espíritu primigenio moderno de los ambientalistas, del espíritu de los ambientalistas. También están expresándose las vanguardias del arte y la cultura. Nuevas vanguardias, están grupos como Black Mask en Nueva York que atentan contra el arte museificado. Está la vida a la deriva que proponen los situacionistas, en contra del orden estructural del espacio urbano para el consumo, para el desfile y el espectáculo. Esas herencias, por eso es verdaderamente sutil esta noción de revolución y ver si hay una derrota o no. Yo diría que no hay una derrota en el sentido del programa del deseo del 68. Y voy a lo siguiente. Después, en el 68, confluyen en las calles. Argel, sería bueno que ahondaras brevemente como una respuesta a esto interesante que nos acaba de decir Pablo. No desdigo de lo que Pablo comenta, de que efectivamente el 68 tuvo muchos efectos en las sociedades, en muchos países donde hubo este despertar juvenil. Creo que también hay muchos herederos de ese ánimo, muchos otros movimientos estudiantiles, otros movimientos culturales que dieron continuidades. Hoy mismo uno de los movimientos globales más potentes es el movimiento feminista y que efectivamente tuvo un momento de eclosión muy importante en el 68, especialmente en Estados Unidos. Hubo organizaciones nacionales feministas muy fuertes que lo cuestionaron todo, incluso al interior del propio movimiento. Ahora, en términos generales digo yo que tenemos que asumir que fue una derrota porque los estudiantes no se proponían solo eso. No se proponía nada más que se expandiera esta mirada crítica, sino que ocurrieran procesos de transformación de fondo, en la base económica, en las formas de gobierno. Se hablaba mucho de socialismo, había una renovación teórica de raíz de pensamiento crítico, de raíz marxista, que planteaba que había otros caminos distintos al del bloque del Este, de la Unión Soviética, que podía plantearse la superación del capitalismo. Entonces, frente a eso, Pablo dice, bueno, el movimiento ecologista, esta conciencia ecologista se despertó en el 68, efectivamente, no era la primera vez, fue importante en algunos sectores de la juventud, y el deterioro ambiental siguió y empeoró con mucho, y se llegó a unos niveles que tú dices, bueno, pues no, ahí no hubo un saldo bueno. En ese y en muchos otros temas. O podríamos la explotación, decir que no ha la terminado. miseria, el despojo tercermundista está más presente que nunca y sobre eso estaban los estudiantes. Pero digamos, entonces tal vez no debamos concluir que hubo una derrota, sencillamente es una lucha vigente con una discursividad que se ha ido actualizando, Diego.
quisiera poner el acento en esto que planteaban sobre una revuelta contra el aburrimiento. Yo creo que no fue así, porque solo estamos atendiendo a uno de los sujetos del 68, que son los estudiantes. No olvidemos que en el Mayo francés hubo una huelga de 10 millones de trabajadores, la huelga más grande que ha habido en el capitalismo industrial desde 1870. En ese sentido, yo creo que sería una revuelta, una revolución contra la enajenación, contra ese modelo de cadena de montaje que te decía en dónde ibas a trabajar y en dónde ibas a morir en el mismo momento en que firmabas un contrato, en la universidad de masas. ¿Por qué surgió el movimiento del 68 en Nanterre? Una nueva universidad que buscaba construir profesionistas, técnicos especializados, pero no desarrollar un pensamiento humanista. Y en ese sentido yo creo que hubo una derrota, porque el movimiento obrero fue derrotado pocos años después. Thatcher en Inglaterra, Nixon, bueno, Chile ya lo mencionaba Argel, y ahí creo que se juega también buena parte del 68, porque no olvidemos que el 68 tenía una tentativa de revolución política, en donde cambios culturales fueron muy importantes, como los que mencionas, pero que también ese espíritu, hablando con Marcuse, digamos, ese eros, ¿no? Esa pulsión de civilización, también fue cooptada por el mercado y hoy se utiliza para vender mucho, ¿no? A ver, Pablo, estás en un sándwich. No, paradójicamente, me parece una paradoja que la academia y el mundo estudiantil hoy plantea que la revolución, digamos, del 68 fue derrotada. Eso me parece paradójico, ¿no? Porque el mundo estudiantil, la academia neoliberalizada, que además todos sus investigadores están conectados a los estudios de mercado, por ejemplo en sociología o en comunicación, que embalan lo que es la enajenación posmoderna, ¿no? Sean los que digan que está derrotado. Me parece interesante. Porque, pero déjate terminar, pero por otro lado, todos aquellos movimientos que tratan de desertar del capitalismo, y no digo desertar en el sentido de que están haciendo totalmente un mundo aparte, pero que resisten desde el territorio, desde la comunidad, desde las ocupaciones, desde la creación cotidiana de un mundo alternativo, paralelo, bajo la cultura del hazlo tú mismo, las ocupaciones, la construcción de pequeñas utopías, ¿no? Prefiguraciones de la sociedad que se quiere, los que han conflictuado al capital en los últimos 20 años a nivel global han sido los no estudiantes. Eso me parece curioso, y todos estos no estudiantes son los que están retomando toda esa herencia rica. Es un magma, diría Castoriadis, de significaciones imaginarias, y entonces, si la academia y las universidades se sienten derrotadas, pues digo, bien, perdón. Por suerte en el 68 había más. Es interesante porque, digamos, no es no. blanco y negro, Claro. y hay muchas contradicciones en la sociedad y en la historia. Efectivamente, por ejemplo, pensando solo en las universidades, el impacto del 68 fue brutal. El pensamiento crítico, marxista, la modificación de los planes de estudio, el crecimiento aún todavía mayor de la matrícula universitaria continuó. Hubo un cuestionamiento además hacia la idea de construir una universidad al servicio de la sociedad, no al servicio del capitalismo. En esa idea incluso surgieron muchas nuevas metodologías pedagógicas muy interesantes de educación crítica, activa, participativa, una nueva relación con el profesor y el alumno. Todo eso ocurrió efectivamente. Muy bien. Pero hoy tenemos una universidad lejísimos del sueño del 68. Una universidad, en términos generales, que cada vez se subordina más a los intereses privados, la necesidad del capital, de su reproducción, La precariedad de los trabajadores. de mayor conservadurismo, de eficiencia, de selección, de elitismo. Entonces vivimos una transformación del sistema educativo en los últimos 30 años, totalmente en contrasentido de esta idea de nueva universidad
que fue una de las banderas más importantes. ¿Cuáles serían, en 3 puntos esencialmente, brevemente, lo que podríamos aprender y aplicar del 68 en la realidad actual de un mundo globalizado donde el neoliberalismo está haciendo aguas? Yo diría que hay un aspecto central de los estudiantes del 68 en el rechazo al consumismo. Y hoy eso es de lo más importante, es central. No es viable para nuestro planeta estos niveles de consumo en el primer mundo y el saqueo y la destrucción medioambiental que vivimos. El siguiente aspecto, el autoritarismo, no se fue, por el contrario. Vivimos en países en distintos momentos, estados autoritarios de uso de la violencia, que incluso ya no solo viene de las fuertes instituciones, sino que además se ha desparramado por la sociedad en relaciones violentas, y eso el 68 le puso un hasta aquí, y yo creo que es fundamental recuperarlo. Bien. No ¿Pablo? sé si... Bueno, en primer lugar sería una de las cosas que a mí me parecerían importantes retomar hoy día es que los estudiantes en particular se asumieran como sujeto de transformación. Hoy día las universidades hay un desierto al respecto. Segundo, que es producto de esto, es retomar y practicar la democracia directa. Una de las grandes aportaciones del 68 fue la práctica de la democracia directa. Y 3, el renovar o transformar, revolucionar la universidad desde la propia universidad. Muy bien. Diego. Sí, yo Es el final. para, digamos, concluir con esto de si derrota o no, yo creo que hubo derrota política y eso no nos tiene que causar escozor, sino más bien tenemos que sacar lecciones de eso. Hubo una profunda transformación cultural también con infinidad de reverberaciones que aquí se han comentado. Segundo, creo que para el caso mexicano seguimos viviendo en un país donde no hay democracia, una de las principales exigencias de los jóvenes del 68. Yo les quería traer una recomendación bibliográfica a José Revueltas, ¿no? Quien justamente hablaba de que necesitamos una democracia sustantiva. Pues les agradezco realmente esta mesa interesante, rápida, breve. Gracias a ustedes por acompañarnos. Agradezco al profesor Diego Bautista Páez, al doctor Pablo Gaitán Santiago y a al maestro Argel Gómez Concheiro. Muchísimas gracias. Gracias por ser Global 21. Como medio público asumimos con Nelson Traquina que la misión informativa debe ser sustituida por otra, ayudar a mejorar la vida pública. Sigamos conversando en redes sociales. Hasta la próxima.